En este ejemplo vamos a ver dos componentes para la parte del flujo de datos, ¿de acuerdo? Van a ser este Advanced Aggregator Transform y este Excel Destination. El primer componente nos va a servir para crear agregados. Vamos a ir a una tabla de una base de datos, la ordenamos, vamos a coger esos datos y vamos a hacer pues, una agrupación, crear un agregado y finalmente vamos a utilizar el componente de destino para Excel, de acuerdo, para llevar esos datos. Bueno, simplemente nos conectamos a un SQL y nos vamos a traer pues, una vista que es esta de ventas de productos, que nos trae unas cuantas columnas, ¿de acuerdo? Le vamos a dejar el nombre como son, sin mayor problema. Ok. Tenemos que ordenar siempre para hacer tipos de agregaciones. Vamos a querer agregar, o sea, vamos a querer agrupar por el nombre de la categoría de los productos y lo que vamos a hacer, podemos ordenar por muchas, pero lo que vamos a hacer es ordenar por este campo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde incluimos nuestro componente que es muy rico, muy lleno de posibilidades para crear estas agregaciones. Vamos a echar un vistazo al componente, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos variables, tanto del sistema como si nosotros hemos creado variables propias nuestras, ¿de acuerdo? Las conexiones que estamos utilizando, en este caso la que hemos generado para la conexión con la base de datos y la que tenemos para luego la conexión con el Excel y las columnas que nos hemos ido trayendo. Si marcamos cualquiera, pues aquí abajo nos da la información del tipo de dato, etc. ¿Vale? Y aquí a la izquierda en este panel tenemos información de todas las funciones, constantes, operadores, pero sobre todo lo más importante tenemos todas las funciones y la información, la ayuda de cómo utilizarla. Por ejemplo, de tiempo, pues cómo obtener el día del año, la hora, la que fuera, ¿de acuerdo? Vamos teniendo todas y luego aquí vamos incluyendo pues el nombre que queremos tener en la salida, ¿vale? Si queremos añadirlo como una nueva columna o como una expresión, ¿de acuerdo? Y la expresión en sí. Por ejemplo, en este caso, simplemente lo que hago es coger el nombre de la, ¿vale? El nombre del campo, nada más. Podemos utilizar aquí una función y decir, bueno, en este no porque es por el que vamos a agrupar, ¿vale? Hacerlo. Aquí me dice el tipo de dato y aquí marco que por el nombre de categoría, que lo voy a llamar simplemente categorías, por el que voy a agrupar. Luego, por ejemplo, aquí he cogido pues, la cantidad y, pues lo he dicho, simplemente vamos a hacer una suma, pero nos venimos y podríamos, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer una conversión a otro tipo de dato, pues yo qué sé, a un decimal, a un flotante, a lo que fuera. Una vez que hacemos, voy a meter aquí, obviamente esto no valdría, pero aquí meteríamos el float, luego aquí diríamos, pues esto lo vamos a utilizar, pues por ejemplo, para precio unitario, ¿vale? Y tendríamos aquí la expresión.
Una vez que tenemos la expresión, ok, la podemos validar y nos dice, ok, esto está bien, nos da el tipo de dato que va a tener la salida, en la longitud del campo, en este caso como es numérico, no hay, y el valor de salida que tendría este dato, ¿vale? Si hacemos un test de la expresión, pero podemos decirle cuántas iteraciones queremos hacer en la prueba, ¿de acuerdo? Nos devuelve un resultado. Por ejemplo, pues la conversión de ese precio unitario a decimal. Obviamente no hay. Claro, podríamos decir, no, pero quiero que haga tres pruebas, ¿vale? Y me dice, las tres que he hecho, las tres iteraciones han dado éxito. ¿Ok? De cancelar porque he cogido otro y así siguiendo. Por ejemplo, si cogiéramos espera, voy a poner aquí, por ejemplo, fecha, ok, la cogería como una nueva columna, podría venirme aquí y decir, quiero que coger, por ejemplo, de funciones, pues me voy a ir a las de fecha, y, por ejemplo, pues cojo esta que es sencillita, pues year, y me vengo aquí y le digo que lo que quiero es el year de la fecha de pedido para que me devuelva solo el año, ¿vale? Lo valido, me dice, oye, mira, pues sí, tal, este es el tipo de dato que me va a devolver, este es el valor de salida, podría hacer las pruebas, me va a devolver que el valor de salida es el 2023 porque es la fecha que tiene metida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo voy a cancelar porque realmente este campo eh, no lo quiero, ¿vale? Lo voy a quitar. Y bueno, pues tendría ya la salida. Puedo validarlo todo, me dice quitar, está todo ok, ¿de acuerdo? Pero es muy potente porque realmente tenemos mucha ayuda con algo bastante más del estilo del editor de expresiones que tiene Integration Services, pero con mucha más información, ¿vale? Y mucho más sencillo de trabajar. En la parte de aquí de avanzada podríamos establecer algunas opciones, como si hacemos un borrado, truncamos, qué tipo de acción debe emprender en ese caso y en el error también, qué tipo de salida debemos hacer, etc. ¿De acuerdo? Sí, ok, una vez que tuviéramos esas transformaciones, nos las vamos a llevar a un Excel para verlas. Esto es muy sencillo, como hemos hecho en otros casos. Aquí simplemente le hemos dado una conexión a un Excel, pero crear una conexión es, como hemos hecho antes, muy sencillo, es simplemente decirle dónde está el Excel y cargar pues el que fuera. ¿De acuerdo? Y con eso nos crea la conexión. Vamos a utilizar la que ya teníamos creada. Elegimos dentro de esa hoja, de ese libro de Excel, en qué hoja, a qué hoja queremos llevar los datos, en este caso hoja 1, sin más. Si la cabecera va con, o sea, la primera fila son las cabeceras, los nombres de las cabeceras de las columnas. ¿Qué ocurre si ya hay datos en esa hoja? ¿Vale? Si la limpiamos, aquí hay que tener en cuenta que Excel distingue entre lo que son un rango de datos, que son datos que están en una hoja, y lo que son tablas que están en el motor de base de datos de Excel. Que bueno, es una distinción que hay que conocer con Excel, etcétera. Pues ¿qué hacemos? Pues los añadimos. En lugar de limpiarlos, pues los añadimos o los sobreescribimos. Pues no. O los sobreescribimos para que siempre esté con lo último, ¿vale? Por ejemplo, y en dónde empezaríamos a escribir, en la primera fila y en la primera columna. En cuanto al formato, si sobreescribimos si hay un formato existente o no. Bueno. Y las columnas, que son nuestras tres columnas, categoría, que es por la que agrupamos,
y la suma de cantidad y la suma de precio. ¿De acuerdo? Podríamos refrescar estas columnas por si ha habido algún cambio, etcétera, pero en principio no ha habido. Nuestro destino es lo que viene en la conexión. Esto está aquí la conexión y es bien sencillo, ¿vale? Siempre podemos consultarlo o cambiar la conexión aquí, ¿de acuerdo? Y como en el componente estamos utilizando esta conexión, pues irá a donde le digamos aquí en la conexión. No, este no es, perdón, es este de aquí, este de agregado, ¿vale? Este no, es el siguiente. ¿Vale? En este momento ya tenemos datos, pero le hemos dicho que lo sobrescriba, pero bueno, lo podemos guardar así sin datos, ¿vale? Para comprobar que efectivamente esto funciona y bueno, pues lo ejecutamos todo. Y pues nos ha traído 2198 filas, las ha ordenado, ha realizado esta operación por la cual de esas 2098 filas nos devuelve esas filas, esas 8 filas, porque lo que nos ha devuelto ya no son las filas en bruto, esas 2000, casi 100 filas en bruto con simplemente la consulta al origen, ¿vale? Sino este resultado que vemos aquí, ¿vale? Que es los datos agrupados, o la suma de los datos agrupados por el nombre de categoría, ¿vale? La suma de la cantidad y la suma de los precios, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, metiéramos pues aquí mismo, bueno, a ver, aquí mismo, ahí, un visor de datos, ok, vamos a ver si efectivamente, no me acuerdo si hemos dicho que lo va a limpiar. Vamos a decirle que lo añada para ver que lo hace por segunda vez, ¿vale? Lo que pasa es que en ese caso vamos a decirle que empiece por la columna 5, ok. Vamos a ver los datos antes para ver la diferencia. Ok, ¿veis? Los datos vienen en un formato tabular típico, ok. Y dentro de nuestro componente lo que vamos a hacer es agrupar por uno de los campos y hacer operaciones, pues en este caso son de suma, pues podría ser lo que fuera, para hacer esa salida de 8 filas que vamos a ver si efectivamente, porque esto se supone que nos sirve para automatizar y que se ejecutará una y otra vez. Bueno, tendríamos que haberlo hecho un poquito más bonito, pero nos lo ha puesto ahí a partir de esta segunda tanda, ¿vale? Te habíamos dicho de la 10, pues por casualidad hemos acertado. Ok, pues hemos visto el funcionamiento de estos dos componentes.